Al final tuvimos problemas con las imágenes, así que... Pero no importa, porque a mí me interesa mucho esto también, más que la dinámica de los juegos. A ver. Le cuento al chat. ¿Qué es de lo que nos va a contar el Santi? ¿Qué nos vas a Yo soy hablar? el Santi, yo les voy a hablar. ¿De qué les voy a hablar? Les voy a hablar de directores de cine, pero directores muy concretos. Okay. Vamos a hablar específicamente hoy de directores de cine que tienen muchas películas. Por ejemplo, ¿ustedes qué directores de cine creen que tienen muchas películas? Por ejemplo, Spielberg, ¿cuántas películas tiene? Yo creo 50 y pico, casi 60 tal vez. Mira, yo te hubiese tirado 30. Bueno, tiene bastantes Spielberg dentro de todo. Scorsese también tiene bastantes, tiene 60 y pico y demás. Pero hoy vamos a hablar de directores que tienen realmente muchas películas. Ok. Estamos hablando de directores que en su mayoría tienen más de 100 películas. Lo que quiere decir casi el doble, o por lo menos, más o menos el doble, que directores muy prestigiosos. ¿Cuántas firman por año? Esa es una de las preguntas más importantes. Y la pregunta que nos surge justamente es, ¿cómo hacen para hacer tantas películas? Sí, total. Lo he dividido en 3 categorías. Vamos a arrancar con la primera, que es que hay directores que pertenecieron a momentos de la historia del cine de un gran crecimiento industrial que les permitió generar esta gran cantidad de películas. No sé si podemos ver la primera filmina, pero bueno, ahí tengo algunos directores del Hollywood clásico que hicieron muchísimas películas. Como les digo, bueno, durante la época del Hollywood clásico se intentó industrializar mucho el cine, así que bueno, ahí tenemos algunos directores. El primero en aparecer es Richard Topper, que tiene 148 títulos como director. Acá voy a hacer una aclaración. Cuando yo pongo ese número, no me refiero específicamente a largometrajes, sino a títulos como director, lo cual es un poco tramposo, porque incluye series e incluye cortometrajes. Total. Richard Topper, si bien vemos que hay directores después que tienen más títulos como director, es el director estadounidense con más largometrajes filmados. Son 184 largometrajes, que es una locura. Después tenemos a William Budin, que tiene 500 títulos como director, es el que más tiene de la historia. Es uno de los directores más prolíficos, más prolíficos de la serie B en Estados Unidos. Y era conocido como el One Shot porque era muy popular por no hacer más de una toma en ninguna de sus películas. Se imprime y se terminó. Acá, como dice el Juaco, Tamo, Clint Eastwood sigue haciendo cine, sí, por Dios. Lamentablemente. Y ahí Matías Mancita nos dice: Spielberg es el padre de todos. ¿Es así? Spielberg es mi papá. Es mi papá. Efectivamente. Así que sí, podríamos decir que sí. Después, bueno, tenemos a Alan Down, que tiene 400 títulos como director, que es una locura. Fue un director más que nada de westerns y de muchos seriales, que eran como la versión de las series de ese momento, que eran capítulos cortos que se pasaban antes de pasar una película en los cines. Él, de hecho, es el creador de la serie original de Heidi. ¡Mirá! Que era en live action y bueno, se pasaba en este formato. Sí, era en live action, antes de la serie animada japonesa. Mira. Después tenemos a Raoul Walsh, que tiene 130 créditos como director. Mirá. Que fue un director bastante grande de westerns, que tiene películas con Humphrey Bogart y otros actores bastante grandes de los 40. En la siguiente filmina tenemos otros directores del Hollywood clásico, que tienen un montón de películas, pero que además son directores bastante renombrados. Si podemos ver la siguiente filmina, tenemos acá al señor Michael Curtiz, director de Casablanca, probablemente tengan Casablanca, que tiene 170 películas, que es un montonazo, y al señor John Ford, que tiene 140 créditos como director. John Ford también es uno de los directores más importantes de la historia del cine, con películas como Quién mató a Liberty Balance o La Diligencia, etc. Y que también tuvo una carrera muy larga como documentarista durante la Segunda Guerra Mundial y que por eso también tiene tantos títulos como director, porque iba grabando cortos sobre el transcurso de la guerra y eso le terminó dando muchos títulos. En la siguiente categoría tenemos una categoría que yo desconozco un poco, por eso la voy a pasar un poco rápido, que son directores indios. Me encantan las fotos que tienen, son todas muy parecidas aparte. Es medio para jugar a director indio o buscado por la ONU, como ese. Acá tenemos a 3 directores. El primero es Dasari Narayana Rao, con 150 títulos como director. Después tenemos a Saki Kurama, con 141, y Rama Narayanan con 125 títulos como director. La industria del cine indio es una de las industrias más grandes, de hecho es más grande que Hollywood en volumen de cantidad de películas. No necesariamente en presupuesto de películas, pero sí en volumen de cantidad de películas, por lo que si bien estos son los directores con más películas de cine indio,
En general es un tipo de cine donde es muy común que los directores tengan muchísimas películas. Ok. Acá mal es lo que dice Sí. Santiago Videao. El de la derecha me estafó por teléfono. El de la- y el del medio es una foto que sacaron con un Nokia 1100 y bueno, pero era la mejor foto que había. En la siguiente filmina tenemos directores de otro país que tiene muchas películas, que es Japón. Ok. Japón tuvo también su crecimiento industrial en un momento. El primer director que vemos ahí es el señor Takashi Miike, Sí. director de Audition, que bueno, es uno de los directores, es un director bastante renombrado, tiene 100 películas como director. Y bueno, es también un director más bien del terreno de la acción, de las artes marciales, entre otras, pues también eso, tiene un montón de películas. El segundo director que vemos ahí, que es el menos conocido, es Koji Watamatsu. Koji Watamatsu no es un director muy conocido, pero es muy polémico por haber pertenecido a la Yakuza. Mirá, Y por haber estado preso múltiples veces. la Yakuza que es... La por los Yakuza que no sería saben. la mafia japonesa, Ajá. que se cree que es el motivo también por el que tiene tantas películas, que por presión de la mafia el sistema industrial japonés lo ayudó a Claro. financiar todas las películas que quería hacer. Ahí va. Lo van con toque, daría lo mismo. Y Si el alguien tercer- quiere. El tercer director Como, que como tenemos... los corridos. Sí, sí. Financiar los corridos. Como los En corridos de México. una, sí, sí, sí. Qué culiao. Y el tercer director que tenemos es Kenji Mizoguchi, Ujú. con 100 películas también. Es uno de los directores más importantes del cine de Japón, junto con Yasuhiro Ozu. También, bueno, es el director de 47 Ronin, la película Ah. original, no la remake que después hicieron en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y antes de ser director era actor femenino, porque en Japón hubo, al igual que en muchos países de Europa, un periodo muy grande en el que las mujeres no podían actuar, entonces él hacía de mujer en teatro Mirá. chino, en teatro japonés. Qué terrible. Tan fachos que se volvieron wok. Sí, de alguna manera. La siguiente categoría, después de un sistema industrial que lo permita, son los que yo he decidido llamar los directores chantas, que son gente que supo encontrar un lugarcito Sí. para quedarse ahí. Tenemos a Jesús Franco, que es un director de explotación español con 200 películas. Joe D'Amato, un director italiano con 200 películas también. Sí. Todas películas de cine de terror erótico, medio así agarrada por los pelos, que simulaban ser otras películas estadounidenses. Y después tenemos al director por el que hice la columna, el señor Enrique Carreras. Enrique Carreras es, es el director más prolífico de la historia del cine argentino. Fue uno de los directores que más dirigió con Olmedo y Porcel. También tiene bueno, un montón de películas, comedias medio ridículas de ese entorno, pero también se destacó por ser un director de melodramas muy moralistas durante la época de la dictadura. Está el chiste de que cualquier año que agarre va a haber una película de Enrique Carreras. 100%. Hasta los 2000 hay una película de Enrique Carreras, o Qué 3. ¿Qué, ¿Hay alguna película que sea Sí. como muy conocida de él en el cine argentino? De Digo? Enrique Carreras tenemos Delito de Corrupción, con el señor Rodolfo Rani. No es una película súper conocida, pero es una película Bien. conocida. Y después, bueno, un montón de películas de Olmedo y Porcel, como Mírame la pajarita, Mi novia él, no sé. Tiene Claro, un montón sí, de sí. películas. La palomita. La palomita. La palomita. Mirame la palomita. La palomita, tienes razón. Que al inglés lo tradujeron como Take a Look, My Little Bird. Que es un título medio extraño porque no tiene sentido el juego de palabras. Pero bueno, inocente. no importa. Y en la última categoría tenemos a dos directores muy especiales que tienen un montón de películas, pero que son un poco distintos. Tenemos primero a Jean-Luc Godard Sí. y tenemos a Raúl Ruiz. Jean-Luc Godard es uno de los directores más importantes del cine francés y Raúl Ruiz es uno de los directores más importantes del cine chileno. Mirá. También estudió en Francia. Y estos dos están en una categoría separada porque son dos directores de cine entre industrial e independiente que fueron variando entre esos dos terrenos y que el motivo por el que tienen muchas películas no es ni por la industria ni por ser chantas. Sí. Bueno, ahí se puede discutir. Por Godard te lo discuto un poquito. Sino por tener un estilo cinematográfico que les permitía hacer muchas películas. Ok. Un estilo más libre. Godard tiene muchas películas de ensayo. Raúl Ruiz tiene un estilo más de improvisación con los actores. Entonces Godard son directores salía a filmar sin guión. a veces. 100%. Qué Y chanta. también era muy importante la improvisación en sus películas. De una. Bueno, no sé si ustedes han visto algo de Godard. ¿Qué Sí, películas sí. tienen vistas? Y Breathless, Sin Aliento, Sin que es Aliento. lo más conocido. Y poco más, la verdad. Medio Con eso chantado. ya sabes todo. Bueno, me parece. 130 películas, así que hay para ver. Ah, Eh,
Pero bueno, los manejé en un lugar separado por este motivo, pues son directores que, si bien tienen un montón de películas, tienen un montón de películas porque su estilo les permitía hacer un montón de películas. Pero bueno, esa ha sido mi columna, simplemente aclarar que yo no tengo ningún problema con ningún director que nombré acá, simplemente me parece muy divertido saber por qué algunos directores hacen más películas que otros, más acá en un país como Argentina, donde muchos directores tienen muy poquitas películas o solo alcanzan a grabar su ópera prima, entonces de repente el contraste es como muy fuerte. Claro, Santiago Funes, señoras y señores.